Eh, bueno, aquí Hugo en realidad hizo hartas preguntas. En la bajada dice a salvar al paciente. Hizo varias preguntas, si nos viene a quitar el trabajo, si nos pone en riesgo, si nos viene a salvar. Yo creo que hay de todo un poco. Pero esperemos que no nos quite el trabajo. Yo espero que no nos quite el trabajo. No, está demostrado que no nos va a quitar el trabajo. La verdad es que voy a desmitificar un poco lo que significa la inteligencia artificial y después voy a caer en lo que es salud y los riesgos que significa eso para la seguridad del paciente y qué es lo que se debería poder hacer para poder entrar dentro de esa dinámica de salvarnos de lo que todos han predicho o muchos sabios han predicho que va a ser el fin del mundo. Así una especie de Skynet. Es como si se levantara el monito ahí y se convirtiera en Terminator. Ya, eso no va a pasar. Bueno, ya me presentaron, yo hago hartas cosas en realidad. Tengo el honor de dirigir el directorio HL7 por lo menos durante este año, que sería el último posiblemente. Además trabajo en SENS y hago consultorías entre esas a la OPS. Bueno, vamos a hacer una introducción a la inteligencia artificial. Yo me imaginaba mientras las chiquillas recién hablaban de Uruguay hablaban, el cómo uno puede hacer una malla que permita verificar todo lo que significan las interacciones para eventos adversos de fármacos. Porque hoy día los antecedentes que se tienen de eventos adversos están relacionados con los estudios de los casos. Y la verdad es que se sabe, bueno, ustedes saben mejor que yo, ¿no es cierto? Yo no soy médico, ni trabajo necesariamente desde el área clínica, que los eventos adversos en fármacos no son solamente productos de interacciones con otros fármacos, también se producen por otras cosas como efectos ambientales, alimentación y otros elementos más. Y qué bonito sería que ante un paciente específico, con sus costumbres de alimentación, con sus costumbres de vida, cuando se le entrega un fármaco pudiese haber alarmas que indicaran si es que ahí hay un riesgo para ese paciente. ¿Ya? ¿Eso se podría hacer? Sí, de hecho se hace hoy día, se puede hacer. Y para eso está la inteligencia artificial, ¿ya? Que nos permite hacer un montón de cosas de manera mucho más sencilla. Así que vamos a introducir a la inteligencia artificial. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe qué es la inteligencia artificial? ¿Alguien me la podría definir en una frase de 5 palabras? No es una película. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está definido. La verdad es que definiciones de inteligencia artificial hay muchas, hay muchas. De hecho, la primera la hizo Alan Turing, que se considera el padre de la inteligencia artificial. Hay una película de Alan Turing. De hecho, Alan Turing fue injustamente muerto, casi asesinado, digamos. Y bueno, la verdad es que él define la inteligencia artificial mediante un proceso que es lo que se llama la máquina de Turing, que permite identificar cuando algo es una inteligencia artificial, cuando puede engañar a un ser humano interactuando con ella. Y hoy día nos pasa bien seguido, la verdad, porque hablamos con chatbots y uno empieza a dudar si efectivamente un chatbot es una persona. Te digo que uno está reclamando así porque algo le falló, no sé. A mí me falló, por ejemplo, la telco que tengo en la casa. Terrible. Ya, y empiezo a hablar por WhatsApp con la persona que está al otro lado y de repente como que dudo si es persona o no. Así que lo que hago es que le mando un par de vericuetos a ver cómo reacciona y ya me doy cuenta que ya no es persona. Bueno, la verdad es que la inteligencia artificial vive en muchas más cosas de las que nosotros creemos que de verdad viven en nuestra vida cotidiana. De hecho, ¿alguno de ustedes acá tiene un asistente de voz en su casa? Mi casa, de hecho, como tuve problemas con la telco, me cambiaron el sistema de comunicaciones interno y me quedé a ciegas en la casa. Yo no podía vivir en mi casa, estuvimos a punto de irnos a un hotel. No, tenemos todo con las luces y todo automatizado. Y la verdad es que uno hoy día le habla al intérprete de voz, que en realidad es una caja tonta, que lo único que hace es escuchar y después comunica eso a la red. Y tiene la capacidad de reconocer tipos de voz, de poder, cuando uno modula no muy bien, igual reconoce. Tiene la capacidad incluso de recibir rutinas que se ajustan de manera inteligente. Así que hoy día estos modelos tienen internamente una red simple de inteligencia artificial. Hoy en día, no sé si alguno de ustedes ha viajado al extranjero, ojalá que sí, es entretenido viajar, pero cuando uno viaja y quiere hablar con una persona en un idioma que no entiende, usa traductores que son en línea y funcionan súper bien. Es muy rápido, uno pone el audio y automáticamente traduce. Y eso lo hace porque tiene una red de entrenamiento muy interesante. Ahí también tenemos inteligencia artificial. Aquí entro yo, los videojuegos. Hoy día los videojuegos, lo que se denominan los personajes no jugadores, tienen inteligencia propia. Yo estoy jugando un juego espectacular en mi casa, mi señora me odia el juego en realidad más que a mí. Y hay un montón de personajes que se desarrollan dentro del mismo mundo, que no son otros jugadores, y que de verdad tienen rutinas diarias, actúan en función de lo que hace mi personaje.
hay efectivamente inteligencia artificial en los juegos desde hace muchos años. Las máquinas de producción también tienen redes muy complejas que hacen que la producción sea mucho más eficiente. Ustedes se han dado cuenta que el delivery ha progresado mucho en los últimos años. Antes se demoraba montones en llegar y uno pedía 3 cosas y llegaban parcializadas. Hoy día es mucho más inteligente, entre comillas, el delivery, porque las redes de logística hoy día funcionan muy bien con inteligencia artificial. Y para qué decir los sistemas de venta. Ya, mi señora durante el Cyber me hizo un WhatsApp, me dijo, quiero esto. Me dijo, no lo quiero, lo necesito, me dijo. Y era un robot que cocinaba. Ya tenemos uno, pero uno le pone las cosas y pesa y te dice si está bueno, o sea, cocina todo. Y yo le dije, ¿cuánto cuesta? 500.000, olvídalo. Pero es que costaba 800, me da lo mismo, son 500 lucas. ¿No? Pero igual como me lo mandó, yo abrí la foto y después lo cerré, pues no lo voy a comprar. Y al día siguiente, cuando abro AliExpress, estaba revisando las páginas precisamente para esto, y me aparece la máquina. Entonces ya me están convenciendo. Bueno, eso es lo que nosotros no conocemos en general. Hay inteligencia artificial ya desde hace mucho tiempo en nuestra vida, pero lo que nosotros sí conocemos es aquello que ha tenido más impacto mediático. El ChatGPT, todo lo que es el tema de los textos, qué sé yo, los chatbots, todo el tema de las imágenes y los videos. Hoy día, cuando yo iba a preparar esta presentación, empecé a buscar plantillas para tener algunas imágenes interesantes que colocar aquí, aunque la mitad de ellas están generadas por IA. La mitad de las imágenes que están puestas en esta presentación, yo las generé por inteligencia artificial. Y bueno, ya hay software que hacen PPT. O sea, definitivamente hay mucha ayuda para hacer las cosas. Ojo, estos son ayudas, no es que nos van a reemplazar, es la ayuda. De hecho, yo hago clases en la Universidad del Paraíso y a mis estudiantes les digo, ya, prueba, ocupen lo que quieran. Y me dicen, ¿y ChatGPT? Obvio, es una herramienta. ¿Alguien concibe una prueba de primer año de ingeniería sin calculadora? No, pues. Entonces, ¿por qué no van a poder ocupar herramientas como esta? Si lo que importa no es la herramienta, sino el criterio. Bueno, vamos entonces a una cosa un poco más técnica. No es muy técnica esta charla, para que no se la den. A las 4 de la tarde del día viernes, en realidad, hay que tratar de no delatear. Cuando uno concibe una inteligencia artificial, tiene que pensar en 2 elementos. El primero es cómo uno quiere interpretar el pensamiento de ese sistema, y lo segundo es cómo uno quiere que se comporte. Son como las 2 dimensiones para poder engañarnos un poco y que se sienta humano. Entendiendo que la inteligencia artificial, más que estar relacionado en cómo se comportan o cómo actúan, está relacionado en cómo aprenden. Ese es su foco, en realidad. Y eso es muy antiguo. ¿Ya? La inteligencia ideal es aquella en la cual el sistema piensa racionalmente. ¿Ya? El Skynet, ¿no es cierto? Aunque en realidad Terminator era muy tonto, lo único que hacía era matar. No describí nada, solamente mataba. Así que no tenía mucho de inteligencia artificial. Pero los sistemas pueden actuar como humanos, y de hecho hoy día los robots que uno ve que aparecen en la televisión actúan bastante como humanos. Conversan, de hecho, hay algunas entrevistas hechas a algunos robots en Japón, en Estados Unidos, donde el robot responde como si fuera un ser humano, actúa como un ser humano. Pero eso no quiere decir que piense racionalmente. Ya, esos son como las componentes que uno podría encontrar. Pero si uno va a una definición un poco más formal, una inteligencia artificial debería tener 2 propiedades. La primera es que debería ser autónoma. No debería tener que ir controlándolo, no sería inteligencia artificial. Y la segunda es que se adapte. Eso quiere decir que en la medida que va sucediéndole cosas en su rutina diaria, va mejorando sus capacidades. Son como las 2 cosas más relevantes. Y aparecen un par de definiciones que en realidad uno hasta que las ve, se da cuenta de que en realidad hablamos muy por encima. La inteligencia artificial, entre comillas, si queríamos una definición corta, es una tecnología. Es una tecnología para mejorar procesos. Eso es como una definición bien simple, bien maximalista. Pero en realidad lo que nosotros hoy día estamos descubriendo, entre comillas descubriendo, porque no es así, no es la inteligencia artificial. Esta existe desde la década del 60, incluso antes. Turing trabajó en la década del 50 y 40, ¿ya? En todo lo que son las máquinas para decodificar elementos de guerra, comunicaciones de guerra, así que desde ahí existía. Lo que nosotros estamos enfocados hoy día es en lo que se denomina el Machine Learning, que es la segunda capa. Ahí es donde estamos, que es el cómo se logra entrenar una máquina, un programa, algo tan simple como eso, para que actúe como un ser humano. Y ahí es donde estamos. Es el Machine Learning, y luego hacia abajo todos los métodos apropiados para que ese Machine Learning aprenda rápido y las tecnologías de aplicación.
Y dentro de esa posibilidad nos encontramos entonces que la inteligencia artificial, como un gran acápite, como un gran paraguas, trabaja en base a dos conceptos. Una, puede ser general o puede ser estrecha. Eso quiere decir que cuando es estrecha es cuando hace solamente una tarea, muy rutinaria. A pesar de que con variantes la puede solucionar, solamente hace una tarea. Y cuando es general, puede hacer más de una actividad. Y la segunda posibilidad, digamos la mezcla, uno elige una de allá, es que sea fuerte o débil. Si tiene un comportamiento automatizado es débil. Y si tiene un comportamiento avanzado, entonces es fuerte. Por lo tanto, muchas de las cosas que yo les mostré en la primera diapositiva corresponden a una combinación de eso que está ahí. Entonces uno dice de repente, bueno, no sé, pues la rutina que yo programo para el encendido y apagado de la luz en mi casa, en Alexa, ¿es inteligencia artificial? La verdad es que sí. Pero una inteligencia artificial que es estrecha y débil. No sé, hay definiciones para eso. Bueno, pero la pregunta en realidad no es qué es inteligencia artificial, sino cómo la alcanzo. Y la inteligencia artificial parte de la base de que yo tengo la capacidad de entrenar tal cual lo hacen los seres humanos. O sea, en realidad uno tendería a pensar que hoy día la inteligencia artificial es como un niño, como ese que está ahí, al cual yo lo voy a entrenar para que aprenda. Y entonces la lógica del aprendizaje debería entonces entrar dentro de las rutinas de inteligencia artificial. Es como cuando uno entrena a un animal, un perro. Antiguamente se creía, no sé si se hacía, que cuando se entrenaba a un perro para detectar droga, se le drogaba al perro. ¿Se acuerdan que estaba ese mito? No se drogan los perros, imagínense. Después cuando se jubilan habría que darle su paga en coca. No, la verdad es que la rutina es muy simple. Al perro lo que se hace es que, y tampoco se le pega, ni se le electrocuta, sino que el perro lo que se le hace es que se le marca. Entonces el perro se le ponen un montón de cajitas, ¿no es cierto?, con diferentes elementos adentro, donde uno está marcado como droga. Y cuando el perro lo huele, él no sabe que es una droga lo que está ahí, pero automáticamente se le premia. Entonces después se le cambia el orden de las cosas, vuelve a oler de nuevo, y cuando él llega al que tiene la droga, entonces se le premia. Hasta que al final del día él va a ese, obviamente porque sabe que hay un premio de por medio. Se le entrena, se le marca y se le entrena. Y bajo esa es una forma de enseñar. Nosotros no aprendemos necesariamente así, pero es una de las formas de enseñar. ¿Y cómo se hace el aprendizaje en Machine Learning? Básicamente son 4 tipos, que se denominan aprendizaje automático. El primero es el denominado supervisado, que es el que le acabo de decir yo, marco, para que identifique eso contra esa marca que yo le acabo de entregar. El segundo es el no supervisado, que es el más complejo, el que recibe el ser humano cuando ya estamos un poco más adultos. Se supone, yo todavía no. El tercero es el semi-supervisado, en el cual como que lo ayudo un poquito. Y el último es el que más me encanta, que se llama por refuerzo, que vamos a verlo después. Y van a entender por qué me encanta. Bueno, vamos al primero. Obviamente que para poder entrenar se requieren muchas reiteraciones y por lo tanto se requieren muchos datos. Y esa es la razón por la cual la inteligencia artificial a partir del año 2010 empezó a florecer de nuevo. Vamos a ver al final de la primera parte que existe lo que se llaman los inviernos y los veranos de la inteligencia artificial. Hoy día vivimos un verano y la razón por la cual lo vivimos es porque las tecnologías de almacenamiento, de procesamiento y de cómputo avanzaron brutalmente. Y por lo tanto, hoy día tenemos muchos más datos para poder hacer eso, para poder entrenar. Entonces, imaginémonos que tenemos un sistema informático en el cual lo que deseamos es reconocer las personas de Chile, 20 millones. Eso es fácil porque en definitiva todos nosotros, yo no, yo lo dije el año pasado, yo soy un enemigo de las redes sociales. Sí, pero igual tengo mi foto en LinkedIn. Pero todos suben fotos. Es muy fácil. Hoy día uno revisa bases de datos abiertas de fotos y va a encontrar miles de millones. Así que yo teniendo tantas fotos, puedo entrenar fácilmente un sistema de inteligencia artificial porque tengo mucho que mostrarle. Distinto es que yo le pidiera a un sistema de inteligencia artificial que me reconociera, por ejemplo, partituras. Porque uno encuentra pocas partituras dentro de la Internet y por consiguiente es más difícil que aprenda porque hay menos volumen de información. Ya, entonces imaginémonos que tenemos ese sistema en el cual tenemos multitud de caras y a cada una de ellas les pongo nombre. La Carlita, qué sé yo, el Brian, qué sé yo, no sé, el José, y le pongo caras. Ya, y después de repetir muchas veces esto, el sistema va a entender que esa cara, independientemente que yo la mueva o tenga fotos distintas, es el Juanito.
¿ya? Vas a verlo, ¿ya? Porque fue entrenado finalmente en repetición sistemática. Eso es lo que se denomina por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es el supervisado, en el cual yo le muestro cosas y le digo, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Después lo mismo, lo varío un poco, sigue siendo esto. Y ya después de un tiempo, sin supervisión, le digo, ¿qué es esto? Ah, era esta persona. Pero eso requiere obviamente muchos datos. Está el no supervisado. Ya, esto es como una adivinanza. Tiene 4 patas, con la larga, ronronea y maulla. ¿Qué es? Bueno, hay perros que hacen como gato. Yo tenía una polola antes, cuando era joven, que tenía un perro y un gato. El perro llegó después que el gato. Y el perro hacía lo mismo que el gato. Saltaba detrás del gato. Bueno, en definitiva, uno sabe, ¿no es cierto? Ya, digamos, uno, incluso siendo niño, si uno le enseña lo que es un gato, porque uno le enseña, hay supervisado al principio. Y mira el gatito, le dice uno a los niños. No siempre le habla como idiota a los niños, pero no sé por qué. Es un gato, y le muestra un gatito, y si uno después le muestra un gato, qué sé yo, egipcio, que son pelados, así bien, como raro, el niño posiblemente va inmediatamente a detectar que es un gato también. El no supervisado, obviamente, para un computador es mucho más complicado. ¿Qué es lo que hace este tipo de aprendizaje? Algo súper sencillo. Dice, ah, mira, son todas redonditas, tienen cositas arriba y las puedo cortar en triangulitos, las agrupo. No tiene idea qué es una pizza, pero las agrupa. Después dice, ah, todos estos son parecidos, son de México, qué sé yo, tacos. No sabe que son tacos, ¿no es cierto? Pero los agrupa. Y así sucesivamente, empieza a agrupar. ¿Y qué es lo que sucede? Estoy supervisado, pero después llega un experto y lo que dice, ah, entonces el primer grupo son pizzas. Así que ya el sistema, el software, sabe que eso que está arriba son pizzas. Sabe que lo que está abajo son tacos. Y además la persona tiene que corregir, porque de repente un taco que quedó al plato se pasó como una pizza. Entonces lo corrige. Ya, entonces, independiente de que sea no supervisado, igual hay intervención del ser humano. Todavía sigue abierto. Pero también podría ser que yo le etiquete algunos. ¿Ya? Le etiqueto 2 gatos. ¿Ya? Y después él tendrá que saber qué gatos son gatos. Le doy como el impulso. Ese es el semisupervisado. Y finalmente yo les dije que el que más me gustaba era el... ¿qué se volvió el nombre? Ese mismo. En el cual uno premia y castiga. Ese que más me gusta con mis hijos. Es muy parecido a lo que hace el ser humano. Si uno tiene, qué sé yo, no sé, fuego, y llega alguien y pone la mano, bueno, podría ser suficientemente imbécil para poner la mano de nuevo. Pero ya después del segundo intento se da cuenta de que no debe poner la mano. Ya, eso es porque hubo un castigo de por medio. Generalmente los juegos trabajan mucho con esto, igual que las máquinas automatizadas en la industria. Trabajan mucho con premio y castigo, productividad, por ejemplo. En los juegos lo que se hace es que se les pone puntaje. Así como uno gana puntos golpeando al rival, que es una IA, el rival también gana puntos golpeando a ti, lo que pasa es que uno no los ve. Entonces se le enseña a cumplir con una cierta cantidad de puntos para premiar. Así que él va aprendiendo de los movimientos del rival, el cómo esquivarlos para poder golpear. Entonces funciona en base a premio y castigo. Pero en realidad es de la que menos se usa, los juegos se usan mucho más, que se llama reforzamiento, gracias. Bueno, y por último, para cerrar la parte de inteligencia artificial, voy a terminar cayendo en las últimas tecnologías, que se denominan IA generativa. La razón por la cual se llaman así, porque son todas aquellas inteligencias artificiales que generan cosas, imágenes, videos, texto, que son las que más se han puesto de moda. De hecho, gracias a esta, la industria de la IA no se imaginan cuánto vende hoy día, cuánto ha aumentado. De hecho, desde el año 2012 a la fecha, ha aumentado en un 400% la inversión en sistemas con inteligencia artificial y las ventas, el mercado, ha aumentado un 1200%. Para que se hagan un poco la idea de cuán rentable ha sido, por la idea de que esta cuestión es el cielo. En realidad no lo es. Ya, porque esto de aquí golpeó muy fuerte. De hecho, todos usamos ChatGPT o OpenIA. Yo ocupo BART también, que es el de Microsoft, yo ocupo otras cosas más. Yo programo harto, a pesar de no ser programador, yo programo harto y ocupo obviamente herramientas de este tipo para que me ayuden con los códigos iniciales y después yo voy cambiando a la medida que necesito. Bueno, ¿qué significa la IA generativa? La IA generativa básicamente lo que hace es que bajo ciertos conceptos entregados en el texto que uno le da, tiene la capacidad de armar un texto que sea semi-humano o muy humano. Que tampoco es nuevo. ¿Sí? Los chatbots son súper antiguos, no son nuevos, son muy antiguos, son de la década del 2000. Pero estos rompieron el mercado porque tuvieron la capacidad de mejorar los procesos de adaptabilidad de la herramienta.
Bueno, ¿cómo funcionan las IA generativas? Las de texto básicamente funcionan en base a un modelo que se llama LLM y un modelo de entrenamiento que se llama transformadores. El LLM es un modelo de lenguaje masivo, Large Language Model, y tiene como objetivo el poder entrenarse para poder interpretar y desarrollar lenguaje como el ser humano. Así que tiene la capacidad de hacer tres cosas en general. Recopilar información de textos. No crean que recopila todo el texto. De hecho, hagan la prueba. ChatGPT, ¿me podrías decir, me podrías narrar un cuento medieval de un, voy a poner a mi hija como ejemplo, siempre la coloco, no me perdonaría que no lo pusiera, de una princesa llamada Sofía, que se convirtió en una guerrera y fue a pelear por el reino contra un dragón verde. Ya, ChatGPT no va a leer todo eso, va a leer medieval, reino, princesa, dragón, punto. Y eso es lo que va a interpretar y desarrollar. Así que lo que va a hacer es que va a recopilar texto, el texto fundamental, parecido a lo que se hace, perdón por lo que voy a decir, pero me nace la interoperabilidad, es lo que pasa con la terminología, o con la pasada del lenguaje natural, lenguaje estructurado. En realidad el clínico no toma todo en la prosa, sino que toma aquellas palabras que le interesan. Esto es lo mismo que hace el sistema, y luego de eso arma una respuesta basado en todo lo que estudió. Y ChatGPT tiene una base de datos brutal, toda la Internet. Por lo tanto, tiene mucha información. Y en base a eso, lo que hace es que arma un sistema, que es el modelo de transformador, que predice las palabras como tienen que ir colocadas una tras otra para que tengan sentido. Así que termina generando texto. El ChatGPT es medio grupiento. Para los que no, grupiento es mentiroso. ChatGPT es medio mentirosillo. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha hecho la prueba de pedirle citas. Oye, indícame, qué sé yo, lo sé, las últimas 5 estadísticas de tal cosa, y las entrega. ¿Y me podrías dar las citas bibliográficas? Y te las entrega. Pero cuando uno va no existen. A veces sí, otras no. ¿Hay aquí estudiantes o no? ¿Hay estudiantes acá? Ah, no hay, ya. Entonces, ¿ahí hay uno? Ya, no lo haga. Tengan cuidado. Lo pueden pillar. Y es porque predice el texto de manera que sea coloquial. Hay una fase en el desarrollo del texto que es ambigua. Y por consiguiente, cuando arma una cita, le agrega, en función de ese entrenamiento, palabras para que sea más coloquial, así que tiende a desvirtuar la cita como tal también. Ya, no es que la cita no existe, existe. Lo que pasa es que posiblemente, cuando él coloca la URL o lo que sea, aparece con algunas palabras cambiadas. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, yo le coloco ChatGPT o lo que sea, BART o lo que sea, invéntame un cuento que parta con Érase una vez. En realidad ahí la maté porque podía haber puesto en una galaxia muy, muy lejana. Ya, y él lo que toma es Érase una vez y echa a andar su motor, LLM, y busca la siguiente palabra en función de su entrenamiento, de todo lo que ha entrenado. Y me discrimina palabras que sean de probabilidad. Y agrega la más probable. En este caso, en, entonces como entrega en, vuelve a echar de nuevo el motor y entrega la siguiente palabra más probable. Ya, funcionando solamente en base a palabras críticas, va entregando finalmente un texto que es coloquial. Así funciona ChatGPT. Ya, no es nada del otro mundo. Uno dice, oh, ChatGPT, increíble, nos va a gobernar. Claro, puede hacer un discurso presidencial, obviamente, puede hablar muy lindo. Pero también hay políticos que hablan muy lindo, también mienten igual que ChatGPT. Bueno, la inteligencia artificial ha pasado por sus épocas, no crean que es una cuestión muy novedosa. Esta parte en la década del 60 y se hace poderosa entre la década del 56 y la década del 73, ¿no es cierto? Lo que se llama los veranos de la inteligencia artificial, que son básicamente 3 hasta el momento. Y entre cada verano han habido obviamente inviernos, que son los que están allá. El primer invierno es porque tecnológicamente no había capacidad de desarrollar mejores algoritmos todavía, no existían las máquinas para hacer buenos algoritmos. Entonces, el primer verano se ve trancado por la incapacidad de generar algoritmos poderosos, cómputo básicamente. Pero cuando se mejora el cómputo, con la aparición de los computadores, en la década del 80 aparece el segundo verano. Pero este muere porque el segundo verano necesitaba más información, mucho más datos, que no teníamos. Pero en la década del 90 nace la Internet. Y ahí madura suficiente para que en la década del 2002 hasta el día de hoy tengamos entonces el último verano, que estamos viviendo el día de hoy. Pero ya se han dado cuenta que en realidad no es que nos vaya a gobernar. Como que les quedó claro que no nos va a gobernar para nada. De hecho, siempre hay un ser humano detrás de la IA. Por lo menos al principio.
¿Que han pasado cosas extrañas? Sí, han pasado cosas extrañas, como por ejemplo Google, hay una historia famosa de Google, que levantó 2 sistemas para hacer BI, ¿no es cierto? Con toda su masa de datos empezó a hacer inteligencia de negocios, tenía 2 sistemas que trabajaba con 2 bases de datos distintas y de repente se dieron cuenta que empezaron a conversar entre ellas, con un lenguaje que obviamente el ser humano no podía entender. Le faltó interoperabilidad al ser humano. ¿Y qué fue lo que hizo? Por norma de Google las apagaron, las borraron, ¿ya? Lo cual está bien. Hay que obviamente ver todos los temas éticos, hay que avanzar en torno a eso. Tenemos que evitar que los esclavos hablen. Bueno, ¿y qué pasa en salud? Aquí yo le pedí al profesor Ani que me pasara, esto es una presentación de él, un paper en realidad, yo le pedí que me pasara digamos, el dibujo, lo encontré maravilloso, este dibujo es el que viene después. Y me mandó la PPT en vez de mandarme digamos, el paper. Entonces no se ve muy bien, pero lo que sí se alcanza a distinguir es que si uno piensa, oh, es muy importante la IA en salud, como que hay que empezar a aplicarla, ya está muy aplicada. En esa diapositiva no solamente están las áreas de la salud, sino que las empresas y programas que están trabajando con IA dentro de la salud. Un trabajo brutal haber recopilado todo eso. Ya, pero la IA en salud está hace mucho tiempo, y lo que recién hablaron nuestras invitadas de Uruguay, en todo lo que significa el tema de medicamentos, obviamente hay mucho también. Avanzando y cada vez hay más investigación. ¿Y por qué hay más investigación? Porque estamos en un verano, y el verano no la pasa bien. ¿Sabes que esto está de moda? Es como la canción del verano, hay que cantarla, todos la cantamos. Una porquería la canción, pero todos la cantamos. La IA no es una porquería, pero todos estamos pendientes de usarla. Y eso va a significar mayor desarrollo. Y aquí está un poco cómo se ha abierto el mercado de aquí al 2026. Cómo ha crecido brutalmente. Y en lo que significa salud, ha aumentado más allá del 50% la injerencia de la inteligencia artificial en el mercado, y por consiguiente los millones están bailando de manera muy sabrosa. Y ahí este es el segundo dibujo, que lamentablemente no tengo la fuente del paper, sino que tengo la fuente de la PPT, en la cual se hace una división por cada área de la salud, el cómo la IA está ya impactando, ¿ya? Y en realidad uno ve ahí y dice, ya está. Podríamos estar toda la tarde hablando de lo que se podría hacer en salud. Si yo me imagino que yo les digo, ¿saben qué es lo que se puede hacer en salud? Imagínenselo. Hagamos un ejercicio e imagínense ustedes en sus áreas de trabajo. ¿Qué es lo que podrían hacer con inteligencia artificial, dado lo que recién les expliqué cómo funciona en salud? Y estoy seguro que haríamos esto y mucho más como un ejercicio. Porque es muy ilimitado, obviamente, porque es como cuando apareció el primer computador. Uno lo usó para muchas cosas que uno no era capaz de hacer. Aquí esto viene a ayudarnos a hacer mucho más eficiente lo que nosotros por naturaleza somos ineficientes como ser humano. Y por lo tanto hacer un muy buen apoyo. Y eso quiere decir que no nos va a reemplazar. Espero. Algunos casos de éxito, el Watson era famoso porque hacía buenos chatbots. En la década del 2010 más o menos. Muy buenos chatbots, pero empezaron a explorar la imagenología y todo el tema oncológico, y Watson, que es de IBM, hoy día tiene un hit muy alto. De hecho, en cáncer mamario está cerca del 90% de hit, muy malo sí cuando hay metástasis. Pero funciona muy bien para discriminar cáncer, 80%. Hay un porcentaje de error, un 20%. ¿Y cuánto es el error que tenemos que tener en salud? Tender a 0. Y si se equivoca, entonces mejor lo somete a un criterio humano, obviamente. También tenemos todo el tema de la retinoplastia, de la Gracias. Es día viernes, entiéndanme, en la cual, y que hoy día se ocupa harto aquí en Chile también, hay casos incluso en telemedicina, y hay un 90% de afectividad en la predicción de tener, daño ocular, ¿no es cierto? Está aprobada por la FDA, de hecho. Para acá hablar, esto es muy antiguo, el Da Vinci como máquina de operar es súper antigua, no es nueva. Tendrá unos 10 años por lo menos. Ya, y el Da Vinci, obviamente que no trabaja solo, trabaja junto con el cirujano da las órdenes. Lo que pasa es que evita que el cirujano cometa errores por, como está trabajando a nivel muy microscópico, de que el temblor de la mano, una mala reacción produzca un daño neurológico, por ejemplo, o un daño a la zona donde está operando, y por consiguiente el sistema lo que hace es que apoya y al mismo tiempo va minimizando los impactos de un posible error. Así que tampoco es trabajo autónomo.
Metabiota es una empresa norteamericana que tuvo un éxito brutal cuando hubo este avance en el Zika hace unos años atrás. Y tiene la capacidad de predecir expansión de epidemias muy asertivamente y de hecho colabora con varios gobiernos. De hecho la OMS valida esta aplicación. Ya, así que tenemos obviamente un montón de aplicaciones, podría estar las 5 horas restantes del día hablando de esto, no tiene sentido. Así que vámonos al lado oscuro. Los riesgos. Ya, yo diría que cuando uno piensa en IA hoy día, uno piensa en todas las cosas maravillosas que podríamos hacer. Pero ¿por qué la vida es tan cruel? Y cuando uno piensa en las cosas buenas, siempre hay una cosa mala que puede pasar con eso. Y yo, como recién conversaba con gente que hace mucho tiempo no veía, yo le decía, yo soy un optimista pesimista, soy un optimista con actitud pesimista, pero que creo mucho en la ley de Murphy. Y por consiguiente, yo me pongo en el papel de que la IA, si bien nos va a abrir un montón de horizontes cada vez más amplios, al mismo tiempo tiene serios problemas si no logramos regularlo de manera adecuada. El problema es regulación, como el tema de la clonación, es un problema de regulación, no es que no se pueda hacer, hay que regularlo. Y la subdivisión que hay en cuanto a la seguridad o riesgos de seguridad son de los datos, sociales y de confianza. Y solamente voy a nombrar algunos. Ataques adversariales, que son aquellos en los cuales se perturba un dato cuando se está entrenando la red para poder cambiar la forma como ella distingue cosas. Ya, eso se puede hacer porque si yo corrompo las bases de entrenamiento, corrompo entonces la inteligencia artificial. Y eso es grave, en salud es mucho más grave todavía. Por ejemplo, alterar ligeramente la imagen para hacer que un sistema reconozca facialmente a una persona de manera incorrecta. Brechas de seguridad. Transparencia. Nadie sabe cómo fue entrenada la IA. Obviamente que nadie lo publica, porque eso es casi propiedad. Y por consiguiente yo no tengo ninguna razón de creer que ha sido bien entrenada. No tengo cómo saber que ha sido bien entrenada, de hecho. Y por consiguiente, hacer una caja negra, yo tengo dudas respecto a la transparencia de la IA que se está generando. Esos también son errores de sesgo, por supuesto. Sesgo y discriminación. Uno puede hacer sesgo de etiquetado, como no conozco lo que está dentro de la caja negra. Cuando yo hago un ataque, perdón, un ataque no, eso es otra cosa. Cuando yo hago un entrenamiento semi-supervisado, yo podría eventualmente etiquetar de manera tendenciosa. Por ejemplo, cuando tengo una máquina que permite detectar que sea un mejor clínico para mi recinto de salud y saco afuera todos aquellos que, no sé, tienen una fisonomía o un comportamiento o un color de piel que a mí no me agrada. Entonces uno podría eventualmente cometer un montón de errores de sesgo, contaminando algunos datos con malas tipificaciones. La privacidad del dato. ¿Cómo eventualmente yo puedo evitar que la salida de la inteligencia artificial no se exponga de manera tal que esté mostrando datos que son sensibles? Obviamente es un tema que hay que manejar. Hay que tener un manejo adecuado de la información, porque también la red de inteligencia artificial se nutre con datos. Entonces tengo problemas a la entrada y a la salida con los datos. ¿Cómo yo puedo evitar que cuando tengo la capacidad de datos infinitos para poder poblar mi IA, esos datos también estén resguardados? Debo entrenar la red, así que tengo que tener cuidado con ese entrenamiento. Y finalmente, mal uso de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Uno puede hacer deepfakes, que ya son más que conocidos, y errores críticos. De hecho, han habido varios autos que se han estrellado o han acelerado y han matado gente, porque ya se dieron cuenta, ninguna red de IA funciona 100%. Siempre tiene posibilidad de error, igual que el ser humano. Es por eso que, y nunca va a ser perfecta, es muy difícil que lo llegue a ser. Bueno, y la opinión pública, obviamente, eso ya es lo que tenemos más que sabido. Ahora que viene campaña electoral, vamos a ver muchas de estas. Ya, y para ir cerrando, porque estoy en la hora, para ir concluyendo, los avances de la inteligencia artificial nos plantean obviamente un desafío, pero ese desafío es más que nada del tema de cómo nosotros podemos romper con estos riesgos que existen de sesgo o de mal entrenamiento de las redes de entrenamiento. Tiene que ser fundamental que tanto a la entrada de la IA como a la salida de la IA haya una norma que haga que ese entrenamiento y que la salida de datos sea encriptado, tenga una seguridad para que no se pueda leer el dato. Hay que mejorar la normativa. Chile es uno de los países pioneros en normativa de IA. Es uno de los países que más la ha impulsado. Aún así, es todavía súper débil. Y el hecho objetivo es que nosotros vemos en Estados Unidos cómo salen las imágenes falsas de personas, y también aquí en Chile, producto de un mal uso de la inteligencia artificial.
Y eso no son leyes de IA o de protección del dato, sino que son leyes relacionadas con la honra de la persona. Deberíamos tener que mezclar las dos cosas. Y al mismo tiempo, en cómo se debe ocupar, cuándo se debe ocupar y con qué se debe ocupar. Y al mismo tiempo, la IA tiene que entrenarse como una excelente defensa contra la misma inteligencia artificial. Se puede hacer eso. Nosotros, de hecho, tenemos una ventaja en Chile. Nuestra ley de derechos y deberes de los pacientes, que por ahí les pusieron, es una excelente protección para el dato, que dice que si yo ocupo datos a granel, tengo que por lo menos anonimizarlo. Me imagino que todos los que son académicos aquí saben que para el uso secundario de información, la ley de derechos y deberes de los pacientes es una pesadilla. Ya, se podría perfeccionar, pero igual así es súper importante que esa ley se aplique a las entradas de inteligencia artificial, por lo menos. Porque lo que no podemos hacer es que la IA nos pueda identificar como individuos. Aunque no lo crean, esa imagen está creada con inteligencia artificial. Y Einstein dijo que las computadoras son increíblemente rápidas, precisas, pero muy estúpidas. Y los humanos somos increíblemente lentos, imprecisos y brillantes. Bueno, también somos estúpidos a veces. Pero juntos, sin duda alguna, podemos llegar muy lejos. Y ese principio es el que se está ocupando con la IA. La IA no puede funcionar sola. Necesita el ser humano, por lo menos para entrenarla, y posteriormente para irla reentrenando. Así que la dupla va a seguir existiendo. Por lo tanto, a los que creen que nos va a reemplazar, la verdad es que no nos va a reemplazar. Ese soy yo como un joven, esa es mi foto, como un joven programador, guapísimo, como un joven programador, puse como un audaz programador de interoperabilidad. Y eso fue lo que salió. De hecho, mi señora ahora duerme con esa foto. Muchas gracias.